dijeron, tenemos a tu familiar y pasaron a una persona que estaba gritando. Comprendo la situación. ¿Usted se encuentra en un lugar seguro? ¿Puede hablar? Sí, de hecho estoy en mi domicilio. Perfecto. Voy a solicitarle una serie de datos para tomar su denuncia. En el Estado de México, millones de personas salen cada día a trabajar, estudiar o simplemente a vivir su rutina. Sin embargo, detrás de esa vida cotidiana existe una realidad compleja marcada por distintos tipos de violencia que afectan tanto a individuos como a comunidades enteras. Delitos como extorsión, feminicidio, homicidio y usurpación de identidad, que aunque se investigaban, no contaban con una clasificación específica, hoy aparecen agrupados por el tipo de bien jurídico en los reportes públicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estos delitos, aunque distintos entre sí, comparten un elemento en común, el daño profundo que causan en la vida de las víctimas. Hablamos de la extorsión, la suplantación de identidad y el feminicidio. Las cifras del Secretariado Ejecutivo nos revelan una cruda realidad. El crimen está mutando. Mientras usted escucha este reporte, 274 personas han tenido un extorsionador frente a sus negocios, pero más de 1,000 han recibido una amenaza en su teléfono celular. La extorsión ya no necesita una pistola, solo una conexión a Internet. Lo único que queremos es la comprensión de ustedes y que entiendan que cuando se les pide un toque de queda, tienen que hacer el toque de queda. Te vuelvo a agarrar robando, te corto una mano. Yo acabo con todo eso. Incluso me quedo de un policía que les pide dinero, que anda chingando también. El operativo Barredora abarca todo. La extorsión es un delito que ocurre cuando una persona obliga a otra a entregar dinero, bienes o realizar alguna acción bajo amenazas. Estas amenazas pueden ser directas, como dañar a la víctima o a su familia, o indirectas, como divulgar información personal o provocar problemas legales. En el Estado de México, la extorsión se ha convertido en una de las prácticas delictivas más frecuentes. Se presenta de distintas formas: llamadas telefónicas, mensajes, cobros ilegales a comerciantes o incluso a través de redes sociales. Quisieron ahora sí aplicármela con un sobrino y yo inmediatamente colgué y llamé a mi sobrino y estaba bien. Pues al momento le llamamos y dice, no caigan, dice, no estoy bien, dice, gracias a Dios estoy bien. Y es que no era poquito, eran 10,000 pesos. Y esos 10,000 pesos hasta uno, no está uno para, así para regalar, pero sí, en el momento sí nos espantamos. Uno de los métodos más comunes es la llamada telefónica. El delincuente se hace pasar por un miembro de una agrupación criminal y asegura tener vigilada a la víctima. En muchos casos, utiliza información básica que obtiene de redes sociales para hacer más creíble la amenaza. Otro método frecuente es el llamado cobro de piso. Comerciantes, transportistas y pequeños empresarios son obligados a pagar cuotas periódicas para poder trabajar. Si se niegan, enfrentan amenazas, agresiones o incluso la pérdida de su negocio. Grande de cartas de generación. Sé muy bien que saben quiénes somos, ¿no? Venimos requiriendo por parte de todas las familias, negocios y establecimientos por primera y única ocasión. Es de un apoyo económico de 5,000 pesos. Ya que en los 7 años que vamos a hacer haciendo esta limpia aquí en la plaza, pues contar con nuestro apoyo. También existen extorsiones digitales, donde los delincuentes hackean cuentas, roban información o utilizan imágenes privadas para exigir dinero. Se hacían pasar por por el familiar del WhatsApp y nos pedían dinero, que si le podía hacer favor de hacer un depósito aquí en México. Me quedé así como diciendo, a ver, ella no está aquí, no vive aquí, no tiene por qué hacer ningún pago aquí en México. Y realmente la bloqueé
y la reporté. La extorsión no solo afecta económicamente, genera miedo constante, ansiedad y desconfianza. Muchas víctimas cambian su rutina, dejan de contestar llamadas o incluso abandonan sus negocios. Cuando hablamos del miedo, estamos hablando de que se utiliza como una estrategia de un conjunto de prácticas que en la investigación de delitos cibernéticos son denominados como ingeniería social, a través del cual se ha logrado alcanzar cierto conocimiento de causa de la persona, puede tener posesión de datos personales como el nombre, la dirección, el correo electrónico, y de esta forma buscan generar un proceso de intimidación, un proceso de miedo, a través del cual la persona se busque nublar su juicio. Obviamente esta presión siempre está insertada alrededor de variables psicológicas. En algunos casos, el daño es tan grande que las personas prefieren no denunciar. El temor a represalias, la desconfianza en las autoridades provoca que este delito tenga una cifra negra muy alta, es decir, muchos casos no se registran oficialmente. Detrás de cada caso hay una historia similar, una llamada inesperada, una amenaza creíble, una decisión tomada bajo presión. Comerciantes que trabajan años para levantar un negocio, en cuestión de semanas lo pierden todo por no poder pagar esa cuota. La suplantación de identidad ocurre cuando alguien utiliza los datos personales de otra persona sin su consentimiento para cometer fraudes o realizar actividades ilegales. Este delito ha crecido con el uso del Internet y las redes sociales. Información que antes era privada ahora está disponible públicamente, lo que facilita que los delincuentes la utilicen. Los delincuentes pueden obtener datos personales de muchas formas: filtraciones de base de datos, páginas falsas, correos electrónicos engañosos o incluso revisando perfiles en redes sociales que son públicos. Hablamos de un concepto muy importante que se llama la higiene cibernética, Cyber Security Awareness, que precisamente una persona tiene que ser consciente de la relevancia que puede tener brindar datos personales, datos sensibles como tu nombre, datos sensibles como tu domicilio, datos sensibles como tus biométricos, que el biométrico es una forma muy particular de un dato personal porque es una caracterización de algo físico, como puede ser un rostro, como puede ser huellas dactilares, como puede ser la iris, que se relaciona con una identidad o un nombre, que precisamente esa es una de las grandes controversias que existen relacionadas con nuevas innovaciones. Una vez que tienen la información, pueden abrir cuentas bancarias, solicitar créditos, hacer compras o incluso cometer delitos en nombre de la víctima. También es común que creen perfiles falsos en redes sociales para engañar a otras personas, pedir dinero o difundir información falsa. La suplantación de identidad puede tener consecuencias graves. Muchas víctimas descubren el problema cuando reciben deudas que no contrajeron o cuando su historial crediticio se ve afectado. A diferencia de otros delitos, la suplantación de identidad no siempre es visible de inmediato. Puede pasar meses o incluso años antes de que la víctima se dé cuenta. Estos delitos se alimentan del miedo y la ignorancia en el manejo de la información a través de la red. Por ello, es necesario que conozcamos la información necesaria para el uso de la información electrónica, porque de lo contrario, estos delitos seguirán encontrando un espacio para crecer. El Estado de México es una de las entidades más pobladas y complejas del país. Enfrenta una transformación silenciosa pero profunda en su sistema penal. Durante décadas, la clasificación de los delitos se mantuvo relativamente estable, basada en categorías tradicionales como homicidio,
robo o lesiones. Sin embargo, en los últimos años esta estructura ha comenzado a mostrar signos de agotamiento frente a una realidad criminal cada vez más diversa, sofisticada y difícil de encasillar. Hoy las autoridades no solo enfrentan más delitos, sino delitos distintos, nuevas formas de violencia digital, agresiones con componentes de género, prácticas de control psicológico y conductas que antes no eran consideradas ilícitas. Ante este escenario, el Estado de México ha iniciado un proceso de reclasificación y expansión del catálogo delictivo que busca responder a los cambios sociales y tecnológicos actuales. Durante gran parte del siglo XX y principios del XXI, los delitos en el Estado de México se clasificaban siguiendo un esquema clásico del derecho penal, dividido principalmente en delitos contra la vida y la integridad corporal, delitos contra la libertad personal, delitos contra el patrimonio, delitos sexuales, delitos contra la seguridad pública. Este modelo tenía como objetivo organizar las conductas ilícitas según el bien jurídico afectado. Por ejemplo, el homicidio era relacionado con el derecho a la vida, el robo al patrimonio y el secuestro a la libertad personal. Sin embargo, este esquema empezó a mostrar limitaciones importantes. No contemplaba nuevas formas de violencia, dificultaba la medición del impacto social de los delitos, no respondía a fenómenos como la digitalización del crimen. En consecuencia, surgió la necesidad de repensar la forma en que se clasificaban los delitos. 1. Delitos de alto impacto. 2. Delitos de impacto económico. 3. Delitos emergentes. En la actualidad, las autoridades del Estado de México han comenzado a utilizar una clasificación más funcional, basada en el impacto social y la gravedad de los delitos. Uno de los elementos más importantes en la transformación del sistema penal es la incorporación de nuevas figuras delictivas. Estas responden a fenómenos sociales contemporáneos que antes no estaban regulados. A partir de las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías y procuradurías del país, el sistema organiza la información en diversos apartados: vida e integridad corporal, libertad personal, libertad y seguridad sexual, patrimonio, familia y sociedad, entre otros. En el rubro de vida e integridad corporal se incluyeron dos figuras delictivas que no figuraban en reportes previos del fuero común: el homicidio doloso en grado de tentativa, con 364 carpetas a nivel nacional durante el primer bimestre del 2026. Está regulado por el artículo 10 del Código Penal del Estado de México, que habla de la tentativa de homicidio. ¿Qué es tentativa? Es aquello que se comete con la intención, en el delito precisamente de homicidio, de privar de la vida a una o varias personas. Pero por una causa externa, se llama ajeniedad, es decir, por una omisión o acción de una persona externa diversa al agresor, por el cual no se consuma el delito. Feminicidio, se puede decir, se comete en agravio de una mujer, pero aquí paréntesis, ¿por qué es feminicidio? Porque tiene que estar relacionado con algún parentesco, relación sentimental, laboral o algún otro tipo de vínculo que tenga en este caso el agresor con su víctima. El feminicidio es el asesinato de una mujer por razones de género. No se trata solo de un homicidio, sino de un crimen que ocurre en un contexto de violencia, discriminación y desigualdad. El feminicidio no ocurre de manera aislada. En muchos casos es el resultado de una serie de violencias previas, agresiones físicas, amenazas, control, abuso emocional o violencia sexual.
Existen ciertos patrones que se repiten en estos casos: relaciones de parejas violentas, desapariciones previas, cuerpos encontrados en condiciones que reflejan violencia extrema. A nivel social, este delito refleja una problemática más amplia. La violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad presente. Aunque la extorsión, la suplantación de identidad y el feminicidio son delitos distintos, comparten elementos en común. Todos implican abuso de poder. Todos afectan profundamente la vida de las víctimas y todos reflejan fallas en la prevención, la atención y la justicia. Es por ello que las autoridades del Estado de México, bajo la gestión de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, ha implementado una serie de acciones estratégicas para combatir delitos de alto impacto. Según informes recientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad, se han dado prioridad a la coordinación entre niveles de gobierno, así como a las reformas legales sustanciales. En el tema de feminicidios hemos estado trabajando no solamente para castigar, sino para evitar. Es algo bien importante. Todos los feminicidios pudieron haberse evitado si hubiéramos hecho bien nuestro trabajo. Si desde lo municipal, desde los policías municipales, la fiscalía, las instituciones, los centros de atención a la mujer, hubiéramos hecho quizá lo que nos toca. Vamos a presentar la estrategia contra la extorsión y una iniciativa de reforma constitucional y de ley que tiene que ver también con la extorsión. ¿Qué contiene? Número 1, el 089, el número especial para la denuncia de la extorsión. Cualquier persona que sufra, que sea víctima de una extorsión, sea telefónica o presencial, puede llamar al 089 de manera anónima. Número 2, a partir de esta denuncia inicia un proceso de investigación por parte de las unidades de investigación estatales y federales. Las unidades que hoy se dedican al secuestro también se van a dedicar a la persecución de la extorsión. Y número 3 es esta modificación a la ley que refuerza la estrategia, que ya no descanse en la víctima la denuncia, porque normalmente la víctima de la extorsión tiene miedo de denunciar. Entonces le estamos quitando a la víctima ese peso. ¿Quién lo asume? El Estado mexicano. Se persigue de oficio en todo el país. Además, en coordinación con las fuerzas federales, el Estado de México aplicó la operación Desconexión, cuyos resultados a 46 días de su implementación para este 2026 resultó en la detención de 102 personas y el aseguramiento de 192 inmuebles utilizados como call centers para extorsiones. El Congreso Estatal ha analizado y promovido reformas para sancionar la usurpación de identidad por medios electrónicos con penas que van desde los 12 años de prisión hasta los 24 si el fraude es cometido por personas con conocimientos técnicos avanzados. Durante 2025, la Unidad de Policía Cibernética informó que durante ese año atendió más de 18.700 denuncias, de las cuales una parte significativa corresponde a robo de identidad y fraudes digitales. Por ello se promueve el uso del número 089 para denuncias anónimas y se han habilitado sistemas de predenuncia en línea para agilizar el registro de estos delitos sin necesidad de acudir inicialmente al Ministerio Público. Con el lanzamiento del plan de 5 ejes: identificación, atención, protección,
procuración y recuperación para atender las causas estructurales de la violencia feminicida, se ha dado marcha a la estrategia inédita contra el feminicidio y la violencia de género en el Estado de México. Con ello, se ha logrado la creación de juzgados especializados por el Poder Judicial para emitir medidas de protección inmediata a mujeres en riesgo, incluso antes de que se consume una agresión física grave. Hablar de estos temas no es sencillo, pero sí necesario. Visibilizar estos delitos son el paso más importante para atenderlos y enfrentarlos. Sin embargo, el cuidar nuestra información, tener control de las emociones y, sobre todo, aprender a utilizar las redes sociales son parte de la eliminación de estos delitos. Me llamaban que querían 100,000, que querían 200,000 pesos. Y la verdad, por eso yo acudí a la fiscalía. Es por ello que desde el Centro de Control, Comando, Comunicación y Calidad C5 del Estado de México se encuentra el área de denuncia anónima y el llamado por el 089, en donde llegan los reportes que hace la ciudadanía sobre estos delitos. Principalmente el poder ayudar a la ciudadanía, el poder hacer algo por la sociedad, que si bien muchas de las veces conocemos o sabemos de hechos delictivos o de personas que cometen actos delictivos, no nos atrevemos a denunciar por temor a represalias. Entonces nosotros somos un ente entre las autoridades y la sociedad para que podamos dar a conocer estos hechos delictivos que están ocurriendo sin que se vea expuesta la identidad de los usuarios. Para proteger la seguridad de los mexiquenses, es fundamental adoptar medidas preventivas contra los delitos de mayor impacto. 1. La extorsión suele alimentarse del miedo y la sorpresa. Mantén la calma y sigue los siguientes pasos. Cuelga y verifica. Si recibes una llamada de un número desconocido diciendo que tienen a un familiar o que son de algún grupo delictivo, cuelga de inmediato y contacta a tu familiar por otra vía. No compartas datos. Nunca des nombres, direcciones o información financiera por teléfono. Cuidado con los premios. Desconfía de supuestos sorteos o paquetes que requieren un pago previo para su entrega. Denuncia al 089. Este número es anónimo y ayuda a las autoridades a rastrear y bloquear los números de los extorsionadores. 2. Para evitar la suplantación de identidad, recuerda que tus datos son tu activo más valioso. Evita que otros se hagan pasar por ti. Doble el factor de autenticación. Activa siempre la verificación en 2 pasos en WhatsApp, Facebook y aplicaciones bancarias. Es la barrera más efectiva contra el hackeo. Navegación segura. No hagas clic en enlaces que te lleguen por SMS o correo, aunque parezcan de tu banco. Entra siempre desde la app oficial o escribiendo la dirección en tu navegador. Cuidado con el Wi-Fi público. Evita realizar compras o entrar a tu banca móvil conectado a redes de plazas o parques. Destruye documentos. Antes de tirar la basura, estados de cuenta o copias de identificaciones, tritúralos para que nadie pueda robar tus datos físicos e incluso esta basura la puedes colocar en distintas bolsas. 3. La prevención temprana es clave para salvar vidas. No ignores las señales. Identifica el violentómetro. Las bromas hirientes, los celos y el control del celular son las primeras señales. Si la violencia escala a empujones o amenazas, busca ayuda de inmediato. Redes de apoyo. Mantén contacto frecuente con amigas o familiares. Comparte tu ubicación en tiempo real cuando te sientas en riesgo o uses el transporte público. Usa la app Red Naranja. El gobierno del Estado de México cuenta con esta aplicación que tiene un botón de pánico vinculado directamente al C5 para atención inmediata. Acude a un centro libre. Si vives violencia en casa, estos centros ofrecen refugio, asesoría legal y psicológica gratuita. No necesitas haber denunciado previamente para recibir este apoyo. Siempre ten a la mano los contactos de emergencia en el Estado de México. Emergencias 911.
Denuncia anónima 089. Policía Cibernética 722-275-8333. Línea sin violencia, mujeres 800-108-4053. La nueva clasificación de delitos en el Estado de México no es solo un cambio técnico, es una transformación profunda en la manera de entender el crimen. El verdadero desafío es lograr que estas reformas no se queden en el papel, sino que se traduzcan en justicia efectiva para las víctimas. En un contexto donde el crimen evoluciona, la ley también debe de hacerlo, y en esa carrera el tiempo es factor crucial. La información, la prevención y la denuncia son herramientas claves, pero también lo es la construcción de una sociedad más consciente, más informada y más comprometida.